en la primaria incluso. Bien, o también en primero o en segundo, en el colegio en el que hayan estado, o la institución educativa en la que hayan ustedes estado. Voy a hacerles llegar esto, ¿no? Primero, ¿qué ven acá? A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir qué ve acá? ¿Qué ve acá? Tal vez así, no creo, tiene que ser así. Bien. ¿Qué ve uno acá? Muy bien, ve el número 3, ¿verdad? A ver, por favor, 3, así es, número 3. Bien, y voy a poner acá la frase mágica. Si la clase de hoy refiere a esto, refiere a los tres poderes. Así es, Justina, tres poderes. ¿Y de quiénes? A ver, ¿por qué tres poderes? Se refiere al Estado. Entonces decimos, son tres poderes del Estado. ¿Está bien? A ver, Justina. Sí, tres poderes del Estado. Ya, profe. Ya, profesor. Ya podemos hablar. Ahora sí, porque estaba apagado. Quería responder y... harto que responder. No, ahora el profe Sumicro. Su micro está apagado, profe. Active su micro. Estoy activado. No, está apagado. Muy bien, ahora sí, ¿me escuchan, verdad? Sí. Muy bien, estaba apagado. Entonces, vamos a recapitular. Primero el número mágico, 3. La palabrita mágica, poderes. Tres poderes del Estado. ¿Ya? Tres poderes del Estado. Bien, y empezamos con uno. ¿Sí? ¿Cuáles son los poderes del Estado? A ver, Justina. Legislativo. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien, Justina. Correcto. Justina nos dice que son tres poderes y ¿cuáles son? Bien, entonces Justina nos acaba de decir que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Voy a mostrarles una imagen aquí. Ya, vamos mostrándoles una imagen. ¿Y de quién es esta imagen? Del presidente. Voy aproximando la imagen y ahí la tienen. ¿De quién es esta imagen? Del presidente. Ahí está. ¿Qué poder tiene él a su cargo? Poder ejecutivo. Poder ejecutivo. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Quién dijo ejecutivo también, aparte de Justina? No, yo. Betty Ruiz. Muy bien, Betty Ruiz. Ruiz lo dijo. Bien, entonces, Betty Ruiz, muy bien. Entonces, nosotros estamos viendo acá cómo se organiza el Estado a través de sus poderes. Y acá tenemos el poder ejecutivo, con el presidente a la cabeza, con Vizcarra. Ahí está, ahí lo tienen. Él es Martín Vizcarra Cornejo. Bien. Su nombre completo, ¿no? Martín Vizcarra Cornejo. Bien. Entonces, vamos a ver nosotros también otras cosas más, como
hablar también de otro poder del Estado. Bien, entonces voy mostrando otra imagen y ustedes me van a decir El poder legislativo es ¿qué el poder Congreso. representa? El Congreso. Sí, a ver. Muy simple. Vamos a ver la imagen. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí El Congreso. tenemos. ¿Ya? Y otra imagen, acá, este es el local. Vamos a ver el hemiciclo mismo, ¿no? Viendo el hemiciclo mismo, ahí tenemos. ¿Ya? La imagen, a ver, por favor. El Congreso. ¿Son congresistas o parlamentarios? Ahí lo tienen, ahí tienen esta imagen. Y, sí, Congresistas. y díganme, ¿qué poder representa? Legislativo. 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 El Legislativo. 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 Entonces ya tenemos dos poderes, ¿verdad? Sí. Ejecutivo, que está el presidente, legislativo, que está el Congreso. Bien, entonces, a ver, no se me duerman, vamos a continuar. Vamos a ver también una figura que nos haga recordar otro poder del Estado. El poder. Muy bien. A ver, por favor. Poder judicial, profesor. Poder. Muy bien. Poder Y judicial. aquí vamos a ver Poder alguna judicial, figura profesor. que represente. Escucho allá. Ok, muy bien. Y ahí tenemos, a ver, aquí tenemos también la imagen de alguien que nos puede hacer recordar a este poder del Estado. Bien, y ahí lo tenemos. Este es un juez, ¿verdad? Sí. O un magistrado. Sí. Un juez. Así parece. es. Muy bien. Google, Entonces, Google. tenemos ahí tres poderes. Judiciales. ¿Ya? Tres poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo Judicial. y el De poder judicial. Aquí lo tenemos y este señor es justamente el que se encarga de ¿qué? De administrar ¿qué se encarga? De justicia. De De la administrar justicia. De justicia. justicia. Muy bien, justicia. Entonces, se trata de administrar justicia. Bien, entonces, estamos viendo nosotros cómo se va ordenando esto, ¿ya? Muy bien, Justina. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En tiempos en los que yo era estudiante como ustedes, se habló de hasta de 4 poderes. Y cuando ya estaba por terminar, se habló de 3. Bueno, la Constitución de 1979, que rigió en el tiempo en el que yo era escolar, la Constitución de 1979, escúchenme bien, contemplaba 4 poderes, incluía el poder electoral, pero la nueva Constitución nos habla de 3, pero en general son 3 los poderes del Estado, ¿ya? El legislativo, empezamos por ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, ahí les he mandado una imagen, ¿verdad? Una imagen. Pero sería bueno hablar también de quienes integran el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está integrado por el presidente, ¿ya? A la cabeza del poder ejecutivo está el presidente de la República y quienes le siguen son sus consejos, es su consejo de ministros, ¿ya? A ver, presidente de la República y consejo de ministros, ¿ya? Entonces, sucede que tenemos al presidente y al consejo de ministros. Bien,
hay varios ministerios. El Consejo de Ministros está integrado por los ministros de Estado. Ministros y viceministros. ¿Ya? Primero están los ministros y luego los viceministros. Bien, entonces la figura es esta. Primer presidente, segundo, el presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y el Consejo de Ministros, donde está el ministro y sus viceministros. Bien. Hay distintas carteras o ministerios. ¿Ya? Carteras o ministerios. Y ahí tenemos el Ministerio de Justicia, el que nos involucra ahora a nosotros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que está hoy en día muy mentado, muy nombrado por el tema de la pandemia del COVID y que nos obliga a tener clases de esta manera, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Economía, que es el medular, el que tiene que administrar todo lo que corresponde a la economía del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Construcción y Vivienda, ¿ya? Ministerio de Construcción y Vivienda, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, que tiene a Pesquería, Industria, el Ministerio de Energía y Minas, y así entre otros. ¿Ya? Son los ministerios. ¿Ya? Ese es el poder ejecutivo. Y una pregunta, ¿quién elige a un ministro? El Congreso ¿Seguro? No. o el presidente. El presidente. A ver, ¿quién lo dijo? El presidente. El presidente, profe. Ya, Javier creo, ¿no? Sí. Sí, Llovera. Ya. Bien, Javier. Javier, ¿qué más? Javier Llovera. Profe, yo lo estaba Luis diciendo, Javier. mi micro Profe. estaba apagado. Profe, Javier Llovera. Ya, Luis Javier y vamos a poner a Roberto Carlos, nada más. Ya también estoy considerando a Justina. Bueno, ahí lo dejamos. Es el presidente el que elige a sus ministros. ¿Ya? El presidente es el que elige a sus ministros. Bien. Por lo tanto, el presidente puede decidir hasta qué tiempo se queda un ministro y quién debe ser el ministro. En realidad, esa es una facultad del presidente. ¿Cuál es la facultad del presidente? Elegir a sus ministros. Ahora, ¿quiénes integran el poder legislativo? ¿Cómo se llaman los señores que integran el poder legislativo? Los congresistas. A ver, Los congresistas. vamos a ver. ¿Me están escuchando? Los ministros. Sí. Sí. Bien. Sí. Los Muy ministros, profesor Heredia, los ministros también. Los ministros, ya, los ministros son elegidos por el presidente, ya. Ahora vamos al poder legislativo, cambiamos al poder legislativo, ya no estamos hablando del ejecutivo. El ejecutivo está integrado por el presidente y sus ministros, o consejo de ministros. El otro es el poder legislativo. A ver, muchachos, ¿cómo se llaman las personas que forman parte del poder legislativo? Congreso. Los congresistas. Los Eso, ¿y congresistas. los que integran el Congreso? Los Congresista. parlamentarios. Congresistas, muy bien. Congresistas. Valladares. Son los congresistas los que integran el... Congreso. Congreso. Así es, son los congresistas los que integran el Congreso. Llamados también parlamentarios, llamados también legisladores.
¿ya? Así que cuando lean un periódico y digan, por ejemplo, por Urresti o por Pérez o por, a ver, ¿por quién más? Por de Belaunde, ¿no? Y algunos otros personajes más que integran el Congreso, ¿ya? Se les puede llamar comúnmente en los periódicos, uno lee y dice el congresista, el parlamentario, el legislador, ¿ya? Son tres nombres con los que se le identifica también a un congresista. Congresista, parlamentario, legislador. Ivo. ¿Ya? Ah, Bien, ¿y el Poder Judicial? está Corte por ¿Sí? los ¿Se escucha? abogados. Muy bien. Corte Suprema. Entonces, vamos nosotros a ver quiénes son bueno, los que integran el Poder Judicial. La Corte Suprema Bien. de Justicia. Están integrados por... A ver, Abogados. díganme, ¿me escuchan? Jueces. Corte Superior y Corte Suprema. Magistrados fiscales. Muy bien. Magistrados, Comúnmente lo integran los magistrados y magistrados. fiscales. ¿Sí? Cabana, profesor. La Corte de Justicia. Jueces. Principalmente jueces. Bueno, están los fiscales, pero los fiscales pertenecen, y lo vamos a ver después, a un organismo autónomo conocido como el Ministerio Público. ¿Ya? El Ministerio Público es el que se encarga, o la Fiscalía de la Nación, de la Fiscalía o el Ministerio Público de defender los intereses del Estado y el orden público. ¿Ya? Pero comúnmente el Poder Judicial está integrado por jueces, llamados también magistrados. ¿Ya? Y ahí tenemos, a ver, por favor, tenemos los juzgados de paz. Bueno, empezamos con el distrito. En un distrito, y ya veré la manera de mandarles esto, en un distrito, a ver, y se anotan también, en un distrito están los juzgados de paz. ¿Ya? En los distritos están los juzgados de paz. Y estos pueden ser letrados y no letrados. Letrados es cuando su titular, es decir, el juez, es un abogado, ¿ya? Tiene la carrera de abogado, ¿ya? Porque un fiscal tiene la carrera de abogacía. Está el abogado, el que puede ejercer la defensa, está el fiscal, que puede ser el acusador, o puede ser el juez, el que tiene que dar el veredicto. Pero los tres han estudiado abogacía. Bien. Entonces, el juez de paz letrado es el que estudió abogacía. Y el juez de paz no letrado es aquel que no estudió abogacía en una universidad, pero conoce la realidad de su localidad y conoce también de leyes, ¿no? De manera autodidacta. Entonces, cuando hay un autodidacta, pero este no tiene la carrera, se le llama juez de paz no letrado. Eso en los distritos. Bien, luego a nivel provincial tenemos los juzgados mixtos, los juzgados especializados. ¿Ya? Los juzgados especializados, los juzgados mixtos. Entre ellos tenemos el civil, el penal, el laboral, el agrario, el constitucional, etc. Bien. Junto con los juzgados también están las salas, como las salas constitucionales, que funcionan en cada departamento. Bien, eso a nivel de provincias. A nivel de región o departamento están los distritos judiciales. En realidad, sobre los distritos judiciales están las cortes superiores, ¿ya? Es decir, a nivel regional o llámese departamental, están las cortes superiores, ¿ya? Cortes superiores.
Y a nivel nacional está la Corte Suprema, ¿ya? La Corte Suprema. Y tenemos también vinculados al Poder Judicial dos órganos autónomos, ¿ya? Como el Ministerio Público o Fiscalía y el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Los vamos a ver luego. Bien. Por favor, alguien puede compartir la imagen que les envié. Yo. A ver si alguien Pero no puede se puede. compartir la imagen que les envié. Se les enviaron por WhatsApp. No Dígame. se puede. A ver, más que esta imagen se vaya aclarando. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los tres poderes del Estado. Muy bien, déjenlo ahí nomás. Dice tres poderes del Estado. A ver, achiquen un poco. Achiquen un poco. Bien, córranlo hacia la izquierda. Ahí tenemos tres poderes del Estado. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde está el- A ver, Roberto Carlos, comparte esa imagen. Si puede compartir la imagen, por favor. Todavía no lo grandes. Dice tres poderes del Estado. Y ahí tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ahí está con el cursor, los estoy marcando. Tres poderes del Estado. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Bien, por favor, vayamos hacia el poder legislativo. Agranden lo que corresponde al poder legislativo. Muy bien. Para enfoque, muy bien. Dice, su misión es hacer las leyes para todos los ciudadanos. O sea, el poder encargado de hacer las leyes y deshacerlas es el poder legislativo. ¿Ya? Dice, para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Es decir, la ley es para todos. ¿Ya? Hay igualdad ante la ley por parte de todos los ciudadanos. Aquí nadie viene de que porque tienes tal cargo, tienes más dinero, no. La ley se supone que es igual para todos. Debe ser igual para todos. Al menos así lo estipula la Constitución. Ley para todos. Bien. Y el que hace las leyes es el poder legislativo. Dice, está formado por dos instituciones, las cuales integran el Parlamento, el Congreso y el Senado. Quiero decirles algo, el Senado no existe en nuestro Congreso, ¿ya? Vamos a anotar luego eso, ¿ya? El Senado no existe, tenemos nada más el Congreso, nada más, ¿ya? Es unicameral. Bien, de ahí vamos a hablar de eso. Dice, ambas disponen de un número determinado de diputados o senadores. No, no existe eso en el caso del Perú, ¿ya? Bien, en función de las provincias y regiones, ciudadanos elegidos por otros ciudadanos a través del sufragio universal y libre. El sufragio universal permite a los votantes con la mayoría de edad disfrutar del derecho ciudadano al voto, ¿ya? Es decir, los congresistas, por si acaso, repito, no hay diputados ni senadores, solo hay congresistas. ¿Por qué? Porque el Congreso peruano es unicameral, ¿ya? A ver, vayan anotando esto. Congreso unicameral. Es decir, no hay dos cámaras, sino una sola cámara. Una sola cámara. Es decir, acá en el Perú no tenemos dos cámaras, sino una sola. Se está pidiendo reformar, ¿eh? Se está viendo la posibilidad de que el Congreso siguiente sea de nuevo bicameral.
es una propuesta. Pero actualmente, ahorita, en este momento, tiene nuestro Congreso una sola cámara, nada más, ¿ya? Una sola cámara. Lo cierto sí es que los congresistas son electos por el pueblo, ¿ya? Por el pueblo. Repito, ahí en esa fuente ustedes dicen, perdón, ustedes pueden leer Congreso y dice y Senado, ¿no? Diputados y senadores. No, no existe eso en el caso del Perú. Es unicameral. Bien, vayamos al Poder Ejecutivo, por favor. A ver, por favor. Un poco más. Muy bien, dejémoslo ahí. El presidente dirige la acción de gobierno, ¿ya? A la cabeza, a ver, déjenlo ahí, por favor, ahí nomás. A la cabeza del Poder Ejecutivo está el presidente de la República y él personifica al Poder Ejecutivo, ¿ya? Él personifica al Poder Ejecutivo. El presidente dirige la acción de gobierno en colaboración con los distintos ministros responsables de las diferentes áreas o parcelas de poder, centradas en los ministerios de Educación, Sanidad o Salud, Transportes, Defensa, Administración Territorial, Asuntos Exteriores, Interiores, etc. A las distintas actividades que tiene el Perú se suman distintas carteras. El fin de todo gobierno de un país es cumplir los objetivos de la comunidad política, sin olvidar que es la autoridad máxima. Es el pueblo en su conjunto de donde emana el Estado. Los demás poderes públicos, tanto a nivel local como estatal, asimila por comprensión otros poderes. ¿Qué quiere decir? Que el presidente está a la cabeza del Poder Ejecutivo, ¿ya? Él es el que tiene las facultades del Poder Ejecutivo. En realidad es el presidente del Poder Ejecutivo, porque los ministros simplemente acatan lo que dice el presidente, nada más, porque son cargos de confianza, son electos por el presidente. Bien, y cada uno tiene sus carteras, ya habíamos hablado antes, es decir, sus propios rubros, como transportes, llámese transportes y comunicaciones, energía y minas, economía, Ministerio de Defensa, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, que tiene que ver con la policía, el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la acción judicial. También tienen ustedes el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, de la Producción, etcétera, etcétera. Tal vez esté omitiendo algún ministerio, pero todos estos, ¿bajo quién? Bajo la decisión del presidente. ¿Quién personifica al Poder Ejecutivo? Es el presidente. ¿Y quién elige al presidente? El pueblo, ¿ya? El presidente se debe al pueblo, ¿ya? Toda acción que haya de hacer por parte de él debe estar en función del consenso popular, ¿ya? No puede salirse, a veces se sale, en fin, ven otras maneras, pero en realidad nosotros sabemos que el presidente es el único en el Poder Ejecutivo que llega por decisión popular. El ministro no. El presidente sí llega por elección popular y también por elección popular los congresistas. Muy bien. Entonces, pasemos a la otra imagen, por favor. Bien. Dice, el presidente dirige, a ver, ¿en Poder Judicial nos quedamos? Bien. Entonces, el Poder Judicial es encargado de administrar justicia, ¿ya? La administración de justicia no la ejerce el presidente, para nada, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. El presidente tiene sus funciones, el Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo tiene que coordinar con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Es decir, cada uno de estos poderes está separado, es autónomo, ¿ya? Es autónomo. El congresista no depende de la elección del presidente. El presidente
depende de las leyes. Pero quienes hacen las leyes son los del poder legislativo. Pero el congresista no puede aplicar las leyes. Quien aplica las leyes es el poder ejecutivo. Simplemente lo que hace el congresista es proponer las leyes, aprobarlas, y quien se encarga de ejecutarlas es el presidente. Punto. Y quien se encarga de que estas leyes funcionen correctamente y con ellas se pueda administrar justicia es el poder judicial. Entonces dice, encargado de la administración de justicia. Debe ser independiente de los otros poderes. ¿Ya? El presidente no puede interferir en ningún juicio. ¿Ya? Para nada. Ni un presidente, ni un alcalde, ni un gobernador, nadie. ¿Ya? Ni un congresista, nadie. El juez es autónomo para emitir su veredicto. Dice, encargado de la administración de justicia, debe ser independiente de los otros poderes y de los intereses de los particulares. No, o sea, si alguien descubre, por ejemplo, que un empresario está presionando con plata a un juez, el juez recibió plata de este empresario, chao juez. Es decir, este juez amerita una sanción, ¿ya? Porque el juez no puede recibir dinero que no sea el que le asigna al Estado, por eso les pagan bien. Por eso es que les pagan bien. Bien, entonces, tampoco se puede regir por intereses particulares. La justicia debe ser objetiva, gracias a la capacidad de sus administradores, entre los que se encuentran jueces, magistrados y fiscales. Aunque el Ministerio Público es autónomo, también es parte de la administración de justicia, ¿ya? El Ministerio Público es autónomo, pero es parte de la administración de justicia. Entonces, ahí tenemos los fiscales. A ver, por favor, la imagen. Entonces, decimos, se encuentran los jueces, magistrados, fiscales y los demás funcionarios. Incluso el que ejerce la defensa, el abogado que ve ser el de oficio, es decir, el que le pone el Estado al acusado, o el acusado también puede elegir su juez, siempre que tenga elegir su abogado, no su juez. Él no puede elegir su juez. El juez lo coloca el mismo, la misma organización judicial. ¿Ya? De preferencia, el juez no puede tener vínculos ni familiares ni de intereses económicos o particulares con el acusado o el acusador. Debe ser una persona imparcial, el juez. El fiscal es el acusador. El acusado recurre a la defensa. Es decir, puede recibir un abogado si no tiene dinero, ¿ya? El abogado que le asigna el Estado, o él puede pedir su propio abogado con dinero, claro, porque él va a pedir, si tiene plata, él elige su abogado. Si no, el Estado le asigna uno. Bien. No sé si me habrán visto, y yo me remito a esto, a las películas policíacas norteamericanas. Bueno, en Norteamérica, como en Latinoamérica, en la mayoría de los países latinoamericanos, como en Norteamérica, la organización estatal se basa justamente en la separación de poderes, de estos tres poderes. Bien. Y cuando capturan a uno que ha cometido un delito, le dicen, queda detenido, usted tiene derecho a guardar silencio y a pedir un abogado. Si usted no puede contratar uno, el Estado le asigna uno. ¿Está claro? Muy bien. Dice, en la cúspide del Poder Judicial se encuentra al máximo tribunal. A ver, por favor, bajando. ¿Qué es la Corte? Dice el Consejo Superior del Poder Judicial. Bueno, este mapa conceptual es muy general, ¿ya? No es del Perú, es muy general. Y yo de aquí les voy a entregar algunos datos que conciernen al Perú, ¿ya? A la cabeza del Poder Judicial, y por favor anótenlo, está la Corte Suprema, ¿ya? La Corte Suprema. Y está también, luego, debajo de ella, las Cortes Superiores, y debajo de las Cortes Superiores, los juzgados.
pero el máximo es la Corte Suprema. ¿Ya? A la cabeza del sistema judicial en el Perú está la Corte Suprema. O sea, el presidente de la Corte Suprema es el presidente del órgano máximo de la instancia judicial en el Perú. Presidente de la Corte Suprema, que no es lo mismo que el Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia es uno y el presidente del Poder Judicial es otro. ¿Y quién es el presidente del Poder Judicial? El presidente de la Corte Suprema. Las cortes tienen vocales, las Cortes Superiores y las Cortes Supremas. ¿Ya? Muy bien. Ahí vemos entonces. Vayamos a esto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver nosotros que existen. A ver, por favor. Un Congreso unicameral. Unicameral. Es decir, diputados. Tampoco. ¿Ya? No hay diputados y no hay senadores. ¿Ya? No hay diputados y no hay senadores. Bien. Otro dato. ¿Ya? Los congresistas son elegidos por 5 años, igual que el presidente. Presidente y congresistas son electos por 5 años. Tienen la misma duración. Uno encargado de hacer cumplir las leyes, que es el presidente, y el otro de elaborarlas o salvaguardar el cumplimiento de las leyes. Y ahí tenemos. Decimos, presidente y congresistas son electos por 5 años. ¿Ya? Su periodo de gestión, tanto del presidente como de los congresistas, es de 5 años. El ministro es diferente. El ministro no tiene un periodo definido. Todo depende de la decisión del presidente. Me refiero al ministro. Pero el presidente y los congresistas sí son electos por 5 años. Muy bien. Otro dato más. A la cabeza del Poder Judicial está la Corte Suprema. En el Perú es la Corte Suprema. Su instancia o su jurisdicción es nacional. ¿Ya? A nivel nacional es la Corte Suprema. ¿Ya? Corte Suprema es a nivel nacional. La Corte Suprema es a nivel nacional. Y las Cortes Superiores a nivel de región o departamento. Corte Superior o Cortes Superiores. Corte Suprema hay una, por si acaso. En el Perú solo hay una sola Corte Suprema, nada más, porque es para todo el Perú, una sola. Cortes Superiores. Las Cortes Superiores están en las regiones. Tienen la Corte Superior de Lambayeque, la Corte Superior de La Libertad, la Corte Superior de Lima, la Corte Superior de Loreto, la Corte Superior de Ayacucho, la Corte Superior del Cusco, la Corte Superior de Tacna. Entonces ahí tenemos que las Cortes Superiores son regionales. ¿Ya? Las Cortes Superiores son regionales. Bien. También tenemos la Fiscalía.
Público. Ellos se encargan de defender los intereses del Estado. ¿Ya? El Ministerio Público, y ahí está la Fiscalía. La Fiscalía es el Ministerio Público. ¿Quién maneja el Ministerio Público? La Junta de Fiscales, habiendo dos juntas de fiscales. La Junta Nacional de Fiscales y la Junta y una instancia menor, que es la Junta de Fiscales por región y la Junta de Fiscales a nivel nacional, ¿ya? Dependiendo de su jurisdicción regional o también su jurisdicción nacional. ¿Quién está a la cabeza de la Junta Nacional de Fiscales? Es el fiscal de la Nación. Tienen Fiscalía de la Nación, ahí está, y juntas de fiscales. La Fiscalía de la Nación tiene su presidente, que le llaman el fiscal de la Nación. Y a nivel regional son las juntas de fiscales. ¿Ya? A nivel regional son las juntas de fiscales que integran el Ministerio Público o la Fiscalía. La Fiscalía General es la Fiscalía de la Nación. Y tienen otro órgano importantísimo, que es el Tribunal Constitucional, pero este es autónomo. Son órganos autónomos, ¿ya? Tienen ustedes el TC, o Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. ¿De qué se encarga? Es el órgano de control de la Constitución. Controla la Constitución. A ver, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional son autónomos. Todos estos organismos son autónomos, los que hemos mencionado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y también órganos. Ya no son poderes, sino órganos autónomos, como órganos constitucionales autónomos, como digo constitucionales porque están contemplados en la Constitución, pero tienen órganos autónomos como el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Ahí tienen. Él ejerce el control de la Constitución, controla la Constitución, el Tribunal Constitucional. ¿Y cuándo entra a tallar el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional entra a tallar, por ejemplo, cuando una ley sea propuesta por el Ejecutivo o el Legislativo, colisiona con los derechos de una persona. Entonces, el Tribunal Constitucional dice, ¿saben qué? Ustedes vulneraron el derecho de esa persona o están por vulnerar los derechos de una o más personas con su ley. Están infringiendo la Constitución. Por lo tanto, su ley no procede. Imagínense cuán importante es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se puede bajar cualquier ley, así la haya emitido el presidente o el Congreso, ¿ya? Así le emite el presidente o el Congreso, el Tribunal Constitucional, si ve que esta ley no se ajusta a la Constitución, simplemente la declara nula, la deja sin efecto. ¿Sabe qué, señor presidente? Vuelva a formular su ley, que ésta se ajuste a la Constitución. ¿Saben qué, señores del Congreso? Ajusten a la Constitución esa ley. Y también pasa con los dictámenes judiciales. Señor juez, usted ha vulnerado la Constitución, vuelva a foja cero, señor juez, y vuelva a juzgar. ¿Está claro? Sí, ese es el Tribunal Constitucional. A ver, ¿cómo se rigen los poderes del Estado? Bajo un principio. Ya, con esto vamos a terminar. Principio de separación o equilibrio
de poderes. ¿Ya? Principio de equilibrio o separación de poderes. Esto viene desde tiempos de la Revolución Francesa e incluso poco antes, con la Ilustración. ¿Ya? Con la Ilustración, cuyas ideas inspiran la Revolución Francesa y las demás revoluciones del siglo XVIII y XIX. El principio de separación de poderes. ¿Ya? Principio de separación o equilibrio de poderes. Principio de separación o equilibrio de poderes. Bien. Profe. Sí, un poco más. Ahí tienen principio de separación o equilibrio de poderes. ¿Qué quiere decir esto? Para que el poder del presidente no sea absoluto, ¿ya? Ilimitado, se busca que exista una suerte de separación de poderes, lo que genera un equilibrio en los mismos. Antes existía un rey o un soberano, ¿ya? Es decir, el rey el rey era el soberano y el soberano era el rey. Es decir, el soberano era una persona, ¿ya? Bajo estas leyes democráticas, el soberano no es una persona, el soberano es el pueblo. El que decide es el pueblo. Por lo tanto, para que el presidente no sea abusivo ni abuse del poder, se le limita el mismo. ¿Cómo se le limita el poder al mandatario? Con el equilibrio de poderes. Poder ejecutivo y a la par el legislativo y el judicial, para que no haya una desproporción en materia de poder, para que el ejecutivo no haga lo que le dé la gana. Ni tampoco el legislativo puede hacer eso, porque muchas veces el legislativo se busca tumbar un presidente, como se quiso hacer en el 2017, por ahí, ¿no? Por el 2017, principios del 2018, anunciar. Se quiso hacer lo mismo con Vizcarra. ¿Quién lo hizo? El Congreso de ese tiempo. Pero también al Congreso lo limitaba el mismo Ejecutivo y también el Poder Judicial. A pesar de que en la cabeza del Poder Judicial y a la cabeza del Ministerio Público estaban gente allegada al APRA, al fujimorismo, habían otros jueces y fiscales que no, y que también tenían su autonomía. ¿Ya? Bien, entonces nosotros vemos que es necesario que haya equilibrio de poderes. Ese es el principio democrático. ¿Ya? Los poderes del Estado y su separación es un principio democrático. Bien, chicos, eso es todo. ¿Hasta acá una pregunta? No. profesor. Muy bien, ¿está entendido todo? Sí, profesor. Sí, profesor. Señora Ceci, nomás decirle que hoy día le mando el trabajo, porque lo que le he mandado solo es una figura para la clase, ¿ya? Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, hasta pronto, nos estamos viendo, cuídense, Ya, profe. y espero que la clase les haya servido de mucho. Ya, profe. Muy bien.